Bueno, muy buenas y bienvenidos a nuestro podcast Encerrado. El día de hoy con nosotros Nicolás Bolaños, Valeria Vázquez, Estefanía Montero, Josué Murillo y Harry Macís, su servidor. Hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada, la filóloga Raquel Monge, la que nos dará su opinión sobre Bodas de Sangre y Federico García Lorca. Bodas de Sangre es una obra preciosa. Se puede estudiar desde varios aspectos o de varias formas, varias metodologías. Una buena es que los mismos estudiantes la lean en sus casas e investiguen de los símbolos. Otra es leer primero poemas de Federico García Lorca, donde se evidencie el uso de símbolos en su literatura, saber un poco de la vida de él, sobre todo en nuestras épocas que hay tanta amplitud para aceptar movimientos de diversidad. Federico García Lorca fue atacado por su posición política y por ser homosexual. Sin embargo, hace años ni siquiera se tocaba el tema del homosexualismo. Yo supe que él era homosexual cuando estuve en la universidad y porque soy filóloga. Mis compañeros que siguieron otros cursos de estudio o de vida se perdieron captar esa parte de la vida de Federico García Lorca y cómo fue perseguido y cómo fue asesinado. La literatura de Federico García Lorca nunca ha dejado de tener vigencia. Siempre los estudiantes hacen canciones de sus romances. De la misma obra Bodas de Sangre, cuando se lee en el aula y se reparte los personajes, sabiendo que el tipo de literatura de la generación del 27 y lo perseguido que fue Federico García Lorca por sus ideas políticas. Entonces, en la obra hay que indagar no solamente los símbolos sexuales, símbolos de pasión que está llena la obra, sino también el trasfondo político que puede tener la obra haciendo varios tipos de lectura con suficiente tiempo, sobre todo en un 10º año, que es menos las obras dramáticas que en 10º. En un 10º solamente se estudia una tragedia y una comedia, entonces hay más tiempo para indagar y tratar de meterse en los parlamentos de los personajes, actores, sentir lo que siente el novio en su inocencia y la novia, que esa definitivamente no era nada inocente, carga muchas mentiras, mucha falsedad, quiere cambiar su vida, pero no ha sido lo suficientemente sincera con su novio y al fin y al cabo ella y Leonardo cargan con toda la sangre que tiene esa obra, con toda la muerte que es anunciada desde el principio de la obra. La madre anuncia la muerte que efectivamente hay. Es el manejo moderno de la fuerza del destino en los personajes. La madre simboliza no solo la fuerza de la pasión como madre, no pasión en el sentido sexual, sino en el sentido de la fuerza que mueve a hacer algo. Un concepto muy positivo de pasión, la pasión que debe tener todo ser humano cuando se propone hacer algo y lo hace contra todo lo que venga. La madre anuncia esa pasión,
la encarna, la vive, y otros personajes pasivos totalmente, como el padre de la novia, como no sabe nada del pasado de su hija, la ignorancia que tiene, absurdo totalmente, en una posición machista que ya se vivía desde esa época, pero el padre lo único que le interesa es el poder económico que puede obtener si tuviera hijos, y como no tuvo hijos varones, solo una hija, está deseoso de que se case y que tenga nietos varones para que trabajen la tierra y ojalá unir las propiedades. Ahí el machismo del padre es totalmente opacado por la fuerza que tiene el machismo en Leonardo, el león, el rey de la selva. Ese símbolo yo no lo vi, y tan fácil no lo vi cuando estudié en el colegio el nombre Leonardo, porque es el único que tiene nombre, porque es el machismo ponderado grandemente con el animal rey de la selva. Es una obra muy buena. Su tema es la fuerza del destino en la literatura moderna, no en la literatura contemporánea, ¿verdad? Sino en la literatura moderna, 1926, 1936. Y como subtema adyacente que está en toda la obra es la pasión, la fuerza de la pasión que también mueve a los personajes. Entonces, hay dos fuerzas en esta obra, que es el destino y la pasión. Temas muy interesantes que se pueden ir indagando con todos los símbolos, con toda la descripción que se hace de los escenarios que tiene la obra. Hay buena descripción que hay que lograr eso, describirlo para enriquecer los comentarios. Una opinión en verdad enriquecedora. Ahora con nosotros, Estefanía. Gracias por esa introducción tan bonita y formal, Harry. Yo siento que, bueno, haciendo alusión a todo lo que nos dijo Raquel, podríamos empezar hablando de los símbolos. Entonces, bueno, los símbolos, digamos, como más obvios, están como la luna y el caballo y la rosa. ¿Qué piensan ustedes respecto a la luna? Digamos, ¿qué intertextos han encontrado? ¿Qué otras relaciones o alusiones similares a las que se le hacen a la luna en Bodas de Sangre han encontrado en otras cosas o en otro contenido que hayan consumido? Bueno, quisiera empezar yo. La luna, pues ya habíamos analizado desde antes que la luna de alguna forma tenía como este sentido de ser un oráculo para la muerte. Pero esta no es solo cosa que se ve directamente en Bodas de Sangre. Esto literalmente, la luna como algo que representa la muerte, está en un montón de los poemas de García Lorca. De hecho, aquí tengo un pequeño, pues, uno de los poemas, voy a leer una parte de este que dice así: en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba al costado de la Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Así sigue un poco más, pero se puede ver como, digamos, la sola evocación a la luna va directamente seguida por una alusión a la muerte. Interesante. Yo también he visto a la luna como quizás alguien que revela como los mayores secretos de la gente o sus deseos más escondidos, porque de alguna manera la luna nos muestra como a Leonardo y a la novia como en esta mayor intimidad y todo, y eventualmente también nos muestra a Leonardo y al novio matándose y todo esto. Valeria, ¿vos tenés algo que decir? Sí, claro. La luna en realidad Lorca no lo utilizaba solo como en representación de la muerte o en tragedia, sino incluso en otras de sus obras. Por ejemplo, en Romance Gitano utilizó la luna como varias representaciones, incluso contrarias,
porque utiliza tanto la representación de la muerte como la representación de la vida, felicidad y tragedia en una misma obra. Sin embargo, eran poemas distintos, ya que se presentaban aproximadamente 18 poemas en esa obra. Sin embargo, en otros textos o expresiones artísticas, por ejemplo, Hijo de la luna se utilizó en representación de la imagen femenina y de la fertilidad en un inicio de la canción. Sin embargo, al final de esta misma también se utilizó como una representación de la muerte o castigo en realidad. Entonces, creo que en realidad la luna en general, como en todas las obras que al menos yo he leído y he podido analizar, la luna lo que hace es como un efecto en el lector, como de misterio entre la vida y la muerte, porque así es como lo ha utilizado Lorca. Incluso él lo admitió en una de las entrevistas que se le dio en sus años de vida, que ese era el efecto que él quería generar en sus literaturas. En Bodas de Sangre, al final la luna lo que quiere es primero representar dicho misterio de si los personajes están en vida o en muerte, y finalmente lo comprueba mediante su representación de la muerte. Qué interesante, la verdad es que sí. Bueno, supongo que ya hablamos bastante de la luna. ¿Qué piensan respecto a la rosa o al caballo? Murillo, ¿vos tenés algo que decir? Bueno, el caballo, como en otras obras de García Lorca, siempre lo he visto como la representación de la pasión, como dijo la profe, la pasión sexual, más que todo, cuando vean a Leonardo también, cuando ellos se escapan en caballo. Pero el caballo no solo representa eso, sino que también recordemos que el caballo es un animal que hemos utilizado, bueno, al menos el hombre ha utilizado mucho en los últimos años como un animal que se podría llegar a domesticar, y lo hemos utilizado en deportes incluso. Entonces este ha llegado a tener una relación como de lealtad ante el ser humano, y eso es como para mí lo que representan Bodas de Sangre, lealtad al hombre, es decir, su compañía a Leonardo en dicha aventura. Yo creo que parte de lo que decía Murillo, para ver si logro rescatar la idea, es que digamos, como dice Murillo, el caballo podría llegar a representar esta parte sexual de la obra. Entonces, al final los amantes huyen en el caballo, que si hacemos una analogía, huyen montados en sus intenciones de... Sí, como llevados por su propio deseo sexual. Exactamente. Yo diría que... bueno, perdón. Más que el caballo casi siempre representa la libertad de las personas. Sí, eso es lo Siempre que lo yo he iba a visto así. decir. Yo al caballo lo veo como una figura, digamos, el hecho de que hayan huido en él y todo, el hecho de que Leonardo vaya a, bueno, no exactamente, bueno, sí, a ver a la novia, a acosar a la novia en caballo, siento que tiene que ver mucho con la libertad y quizás el retar al sistema y decir yo voy a luchar por lo que yo quiero. Es una buena manera de verlo. Eso nos podría llevar a uno de los temas principales de esta obra, que es el destino. O, bueno, el destino representado en los roles de cada uno de los personajes, y que el único personaje que rompe, o bueno, que no tiene un rol desde un principio de la obra es Leonardo. Lo que es como la novia, esta lo que hace es romper su rol y llevarse completamente contrario, yéndose con su exnovio y dejando a su novio en el altar, por decirlo así. Y vieras que, bueno, yo también lo veo como, digamos, en el asunto este del destino, lo veo también en el hecho de que la tradición, digamos, familiar esta, de que se mataran entre ellos, entre la familia de Leonardo y la del novio, siento que eso es algo como muy fuerte que marca el Sino, porque ellos pudieron creer en algún momento que estaban huyendo de eso, pero al final no. O sea, después de todo lo que pasó, después de todo lo que intentó la madre, de que no anduviera el cuchillo, Es como igual con ese poema, el de la nana, que dice como que el caballo no quiere beber agua, entonces representa que si el caballo bebe de esa agua va a morir, pero si tampoco, digamos, si el caballo no bebe agua, también va a morir por deshidratación. Entonces también es representación del destino, de que por más
por otros caminos que usted tome, usted siempre va a llegar a su destino. Y bueno, cambiando el tema de o sea, hacia otra cosa que no sean los símbolos, ¿qué pensamos del contexto en el que fue escrita la obra y de toda la influencia que había de la sociedad sobre Lorca para escribir sus obras? Nico, ¿tenés algo que decir al respecto? Sí, la verdad, siento que Lorca plasma, no en absolutamente todo lo que hace, bueno, todo lo que hizo, pero sí en montones de sus obras plasma demasiado lo que es en sí España, la cultura de España. Muy frecuentemente hace alusiones tipo a lo que sería pues la lidia de toros, a lo que sería el flamenco, a lo que sería Sevilla, que es un lugar. De hecho, tiene varios poemas que directamente mencionan a Sevilla. Entonces siento que plasma bastante bien como todo lo que sería como España dentro de lo que él hace. Sí, muy cierto. Yo lo veo también, digamos, como en la España, todo el asunto de la agricultura y todo para España siempre ha sido muy importante. Bueno, por lo menos la España de aquel entonces. Entonces el hecho de, por ejemplo, el padre que decía que quería tener más hombres para tener más manos que le ayudaran a labrar los campos, o cosas por el estilo, digamos, también siento yo que ejerce todo este asunto de la España de aquel momento y la agricultura y todo, ejerce... Igual la presencia de la cultura española, como con los toros, que en el texto de Bodas de Sangre se presentan, y además de eso también es un símbolo. Entonces, digamos, el toro representa a la fuerza, cuando dicen como un toro, la boda levantándose está. Entonces, eso también se presenta mucho en las obras de García Lorca. Sí, de hecho, no sé si se acuerdan que al principio cuando la madre está como expresando cómo se siente al hijo acerca de la navaja y todo eso, igual hace una alusión como a la lidia de toros, al puro principio. Sí, y sí. siento que eso es como lo que hace García Lorca. A veces es como más explícito, pero a veces lo utiliza como una forma de escribir algo más, como un símbolo, como dijo Josué. Sí, yo siento que, digamos, en la obra de él en general se nota mucho el hecho de que todo lo que él crea está diseñado para ser pensado, o sea, no es tan solo que yo me la leo y la trama nada, es como lo único que interiorizo, sino también como pensar en otras cosas y otros componentes de la sociedad y ver más allá de solo lo que estoy leyendo. Sí, claro. Es que siento que García Lorca es, tal vez no sea el padre de los símbolos, pero definitivamente es bueno para utilizarlos. Sí, definitivamente, Siento o sea, que- He leído muchas obras y en ninguna hay tantos símbolos como las de Y es en de todas. García. Incluso hay poemas que son 4 líneas y estoy seguro que, aunque yo no pueda entender todos los símbolos, está cargado de símbolos. Sí, como dijo la profe, es muy bueno como leer otras obras de él para ir entendiendo cómo él va utilizando los Exacto. símbolos. Por ejemplo, Sí. como con lo que yo dije, que los caballos también están en la casa de Bernarda Alba, que es otra obra de García También. Lorca. Sí, en general siento que en muchos poemas hace alusión a lo que sería el caballo, a la luna. Hay colores incluso como el blanco, el negro, el gris. Más que todo eso se ha notado. El agua también juega un papel muy importante en sus obras. Sí. Bueno, ahorita vamos a ir a una pausa comercial de nuestros patrocinadores. Allspice me ayuda a bloquear el mal olor. Bloqueo, 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 bloqueo. Olor blocker por 48 horas. Allspice es demasiado poderoso para permitir que este comercial termine. Regresamos de nuestro corte comercial y seguimos hablando sobre García Lorca y sus obras. ¿Por qué, digamos, que introdujo nuevo o que hizo Lorca? ¿Tienes algo que decir al respecto, bebé? Pues desde mi punto de vista de lo que he analizado y he investigado, pues Lorca fue uno de los primeros, bueno, fue muy reconocido por ser de los primeros, o el primero, en combinar lo que es la tragedia con el concepto de la pasión por la maternidad. Esto se presenta, de hecho se puede ver claramente en lo que es su trilogía lorquiana, que se tienen las obras de Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, que en estas 3 obras se puede presentar esa
combinaciones por medio de la madre del novio, por la mujer frustrada por tener hijos y que llega a realizar la tragedia de matar a su marido. Y en la casa de Bernarda Alba, donde Bernarda tiene como una dureza con sus hijas y esto llega al punto de que una de ellas, la menor, se llega a suicidar. Entonces, todas estas obras se representan por medio de una literatura poética y este fue reconocido por ello. Sí. Yo considero que esto y el hecho de que Lorca usase tanta simbología y todo definitivamente trajo como algo nuevo a la literatura y por eso siento que sigue siendo tan importante hoy en día. Porque en serio, digamos, estos conceptos son como bastante revolucionarios, creo yo. O sea, el hecho de la tragedia con la maternidad, las simbologías en serio tan fuertes que usa él, siento que es algo como bastante interesante. Harry, ¿vos tenés algo que decir al respecto? En realidad me parece muy interesante que él fue uno de los revolucionarios de su época, digamos. Él publica su primer libro y tuvo mucha fama en España, por lo que decidió irse a Nueva York, ¿verdad? Luego regresa a España otra vez y sigue publicando obras, dentro de ellas La casa de Bernarda Alba, que fue como su mejor obra, pero fue la última también, ya que ese año las Fuerzas Armadas en la Guerra Civil lo detienen, ¿verdad? Y lo matan, así nada más. Sí, digamos, siento que también es importante recalcar ahorita que Harry retomó este asunto del contexto político en el que él vivía, que sí, o sea, él no tan solo era revolucionario desde el punto de vista literario, él también retaba mucho el sistema, digamos, políticamente. Él iba en contra del movimiento fascista de ese entonces y bueno, el hecho de sus preferencias sexuales y todo eran algo que lo volvió una persona sin duda diferente. Quizás por eso fue que adoptó esta manera tan particular de ver el mundo y de esta manera tan diferente además, de acercarse. Además de exponer literatura. los roles que tienen, entre comillas, las personas en la sociedad, porque, digamos, en un artículo que había leído, decía que 3 años antes de la Guerra Civil Española, en esos tiempos siempre se trataba a los hombres como que tenían que ir a las tierras y las mujeres siempre en la casa, como se ha visto desde siempre. Entonces ahora se ha estado tratando de cambiar con diferentes movimientos sociales, pero es bastante interesante que en esa época él lo remarque tanto y que lo trate de exponer al mundo. Sí, digamos, podríamos ver sus obras como un tipo de burla hacia la sociedad de ese entonces. Sí, definitivamente estaba en medio de todos porque en medio de todas las como referencias que hacía por debajo de la mesa, definitivamente estaba criticando la manera en la que funcionaba la sociedad en aquel entonces. Nico, ¿vos tenés algo que decir al respecto? Sí, de hecho, retomando esto del fascismo y también quería hablar un poco del sino y todo eso, no sé ustedes cómo lo habrán analizado, pero la verdad, el hecho de que él meta como el sino en esta obra, Bodas de Sangre, me parece una representación directa de lo que sería la opresión, por ejemplo, bueno, en general, pero en este caso podríamos hablar de lo que sería el fascismo, las dictaduras, porque se está encasillando a las personas a que sean de esta única forma, sin libertad de albedrío. ¿Y qué es la opresión más que la ausencia de la libertad? Entonces, bueno, esa es la forma en la que yo lo veo, por lo menos en este caso. Sí, no, y ese approach de hecho está chidísimo, o sea, tenés toda la razón, la manera en que la gente se veía tan encasillada en lo que se supone que debían ser y el hecho de que la gente que se atreviera a retar el sistema sufriese por hacerlo, definitivamente tiene que estar haciendo una referencia a todo lo que ellos vivían en ese entonces. Uh-huh. Me parece que es una crítica, diría una crítica directa, pero siento que va más implícita. Sí, pero sí. una vez que se ve no se puede ignorar. No, definitivamente no, o sea, por eso, como lo dije antes, las obras de Lorca en serio se tienen que leer y analizar a profundidad porque
se pueden encontrar. Imagínense, sí, o sea, Lorca definitivamente es relevante porque aún hoy en día uno puede identificar cosas que para nuestro contexto son todavía importantes. Jóvenes, yo creo que para ir concluyendo podríamos decir como cada uno tomar un momentito para decir como nuestras opiniones o la impresión que tenemos de Bodas de Sangre y de Lorca en general. ¿Alguno quiere empezar? ¿O empiezo yo? Dale, empieza tú, tranquila. No sé, a mí me parece que sí, o sea, Bodas de Sangre definitivamente es una obra muy bien hecha, porque en sí la trama es muy llamativa, o sea, es una trama que definitivamente uno disfrutaría de ver y disfruta leer y todo, y además trata temas que definitivamente, a pesar de que sea como por debajo de la mesa, y sí hay que prestarles atención y todo, son temas que aún en día son relevantes y se pueden interpretar de muchas maneras. Y respecto a Lorca, la verdad es que sí me parece un escritor impresionante, no tan solo por el hecho de que escribió muchas obras muy buenas, sino porque también él en serio revolucionó, o sea, fue un revolucionario de su época. Él se atrevió a hacer que muchas personas quizás no se hubieran atrevido a hacer y en serio retó lo que estaba establecido para ese entonces. Sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, en mi caso, la primera vez que yo leí Bodas de Sangre, no lo entendí para nada y no me gustó. Esa fue la primera impresión que tuve, porque, o sea, yo iba leyendo y me meten un poema ahí de un caballo que estaba tomando agua y yo como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? Y hasta el momento que yo me pongo a investigar sobre otros poemas, otros intertextos que tiene, digamos, que utiliza García en sus obras, se vuelve súper interesante, porque ahora que ya estoy leyendo con un significado dentro de mi cabeza, todo se vuelve como más claro. Entonces me da más interés a la hora de leer la obra. Lorca, como dijo Nia, es un revolucionario. Para el momento en el que él vivía, hacer las cosas que él hizo era ir contra el sistema, y aunque le presentara la muerte, él siguió siendo como él era. Entonces eso me parece muy admirable. Sí, igualmente, digamos, esa reacción que usted tuvo con respecto a la obra, de mi parte yo también la tuve, pero pensando un poco, es como una reacción natural que tenemos cuando no tenemos idea de qué estamos haciendo, que es como, esto no lo conozco, es un lugar desconocido, entonces no me gusta. Pero ya cuando uno de verdad se pone como a investigar un poco sobre el tema y uno se da cuenta de todo lo que viene detrás de un simple símbolo como es un cuchillo, el caballo, la luna o el poema, uno dice, wow, o sea, de lo que me pierdo por no saber, digamos. Y eso es algo bonito de aprender, digamos. Sí, a mí igual, de la misma forma que ustedes han dicho, en un inicio no me gustó, y cuando estuvimos estudiando de hecho en una clase me acuerdo que estuvimos estudiando los símbolos, y yo no había estudiado los símbolos para esa clase, no sabía, ni siquiera los había notado en la obra, yo simplemente los vi y seguí. Y realmente no les tomé importancia. Ya cuando la profesora nos indicó y nos explicó al respecto, y cuando tuvimos que investigar, pues la verdad es que sí, es una lectura completamente distinta. Al final me terminó gustando mucho más el aspecto de la simbología de la obra. Y en dicha investigación, cuando estaba haciendo uno de los tantos trabajos, me percaté de que García Lorca, sus mejores obras se basan en el ámbito rural. Entonces me percaté de que en realidad, si me acoplo al ámbito rural de hoy en día, de la actualidad, todo lo de los roles sigue siendo como muy igual. O sea, uno diría que por el hecho de la época algo tendría que haber cambiado, pero sin embargo yo lo comparo y es relativamente el mismo rol de que la mujer se queda en la casa, atiende a los hijos y el hombre se va a trabajar. Es sumamente
parecido y similar y no veo gran cambio en ello. Entonces es como una representación que uno llega a como asimilarla en su vida real. Sí, Sí, no, pero igual, con definitivamente. movimientos como los que, digamos, con los que él comienza o con los que él le va dando apoyo, se van forjando como los movimientos que tenemos ahora, que ya ahora están tratando de luchar más a raíz con respecto a ese tipo de encasillamientos que tenemos. Sí, Sí, bueno, digamos, en mi caso, mi opinión, de hecho fue algo curioso, porque cuando yo lo leí por primera vez, aunque no me di cuenta que fue a propósito, yo era como, esta historia es muy cliché, ya sé qué va a pasar, cómo va a terminar, ya he visto miles de cosas con este estilo. Y era muy curioso porque lo que no me di cuenta fue que, aunque esa obra era nueva para mí, o sea, para la gente en la historia, para la gente en la historia, como que era una obra ya vieja, una obra del pasado. Entonces me puse a pensar el montón de películas, de libros, de poemas, de todo, que inspiró posteriormente este estilo, el estilo de García Lorca, todas las obras de García Lorca. Y eso en sí, pues, continuando esto del hilo de que es revolucionario, pues creo que solo lo refuerza. Y también la simbología es que sí, es una simbología tan rica y no es una simbología ni siquiera como simple, me parece que tiene capas y capas de simbología, porque no solo son los símbolos individualmente, sino cómo los símbolos interactúan entre sí y representan algo completamente diferente. O sea, siento que es algo en serio que vale la pena meterle mucha cabeza para entenderlo. Literalmente en el texto ese de la nana, une, bueno, que yo pienso así, que yo recuerdo, une por lo menos dos símbolos, que son el caballo y el agua. Y esos son los une para dar otro significado que sería el destino, y eso me vuela la mente. sí, no, o sea, Lorca en serio, se esforzó en todo esto. Pero bueno, jóvenes, yo creo que ya ya básicamente nos acabamos el tiempo. Entonces, así como literalmente solo para terminar, estamos de acuerdo en que Lorca en serio era un muy buen autor y que Bodas de Sangre es una obra demasiado chusa. Definitivamente. Sí, Totalmente. de hecho. Muchísimas gracias, porque en serio sí, esta obra definitivamente valió la pena. Y así llegamos a nuestro final del podcast Encerrados. Ha sido un gusto haber discutido con todos ustedes sobre García Lorca y sobre Bodas de Sangre. Nos vemos en la próxima.